Hoy te voy a compartir una receta de un pan de banana y café que te va a encantar. Sin azúcar y sin gluten, fácil, rápido y económico. Y para preparar este delicioso pan de banana y café sin azúcar y sin gluten, vamos a usar una taza de café a temperatura ambiente y vamos a dejar un cuarto de taza de pasas de uvas en remojo dentro del café por 20 minutos. Si no querés usar café, podés usar una taza de leche vegetal o una taza de infusión de canela. También vamos a usar bananas. Vamos a comenzar primero tomando 2 bananas y vamos a hacer un puré. Y aprovecho para mostrarte mis bananales, los que tengo en casa, de donde obtengo las bananas que uso. Te cuento que no conocía cómo eran los bananales hasta que me vine a vivir a la isla donde vivo, donde crecen muy bien estos bananales. Las bananas crecen así en forma de racimos y una vez que están maduros se cosechan y son realmente deliciosos. Una vez que tenemos el puré de banana, vamos a colocar una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela y vamos a mezclar bien. Vamos a colocar esto en un recipiente mayor para ir sumando los otros ingredientes. Para hacer esta receta voy a usar 2 harinas diferentes. Primero sumamos el café con las pasas de uvas y vamos a colocar 2 cucharadas de aceite de oliva que podés sustituir por 2 cucharadas de pasta de maní, cacahuate o 2 cucharadas de pasta de sésamo, lo que prefieras. Cualquiera de las 3 opciones va a estar bien para esta receta. Si te está gustando la receta, no te olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Y vamos a ir incorporando de a poco las harinas. Vamos a colocar primero 2 tazas de harina de avena, que podrías sustituir por 2 tazas de harina de almendras. Te cuento que te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes en la cajita de la descripción. Y vamos a incorporar como segunda harina la harina de arroz, media taza, que podés sustituir por media taza de harina de garbanzo. Una vez que integramos bien las harinas, vamos a incorporar algo crocante para este pan. Voy a usar nueces. La cantidad de nueces es a gusto. Yo estoy usando aproximadamente 3 cucharadas de nueces picadas. Podés usar castañas, podés usar almendras o podés omitir este ingrediente. Y aprovecho para preguntarte desde qué lugar estás mirando el video, contame en los comentarios. Ahora vamos a preparar el molde en el que vamos a cocinar el pan. Es un molde pequeño que vamos a untar con aceite y vamos a colocar un poco de harina para que no se pegue el pan. En lugar de untar aceite, también podrías usar papel de cocina antiadherente. Y vamos a colocar el último ingrediente en este pan, que van a ser 2 cucharaditas de polvo de hornear, o podés usar media cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharada de vinagre. Esas son las 2 opciones para que el pan crezca. Mira la consistencia que tiene que tener la preparación. Esta es la consistencia. Colocamos en el molde, vamos a decorar este pan con una banana cortadita en rodajas y vamos a espolvorear con un poco de azúcar de coco o con un poco de canela para darle un dorado a este pan por arriba. Una vez que está listo, precalentamos el horno y vamos a cocinar el pan por aproximadamente 45 minutos a 180 grados Celsius. Una vez que está listo, mira qué bien que se ve. Te cuento que este pan te dura aproximadamente 3 días. Lo podés guardar en rebanadas en el freezer. Queda fantástico y vas tomando rebanadas en la medida que querés comer y las vas calentando en la tostadora. Queda realmente delicioso, es ideal para acompañar con una mermelada casera. Si querés recetas de mermeladas caseras, te voy a dejar en la cajita de la descripción. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, te invito a hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está debajo, unirse. Espero que te haya gustado la receta. Gracias por acompañarme en este video.
Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo video.